A continuación, Nuestra Justicia. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presenta Nuestra Justicia, un programa de opinión y controversia con la conducción del doctor Germánico Maya. Buenas noches. Agradezco a todos quienes siguen el análisis de la problemática que afecta a la función judicial en el Ecuador. Habíamos analizado con invitados en programas anteriores lo que pueden ser, lo que podrían ser las causas fundamentales de la crisis o del caos judicial que vivimos. La falta de independencia judicial, la corrupción, la nula gestión de las autoridades que tienen a su cargo la administración del eje que maneja la justicia, la falta de capacidad o de preparación de los operadores de justicia, entre otros elementos que han causado o han determinado el hecho de que la justicia ecuatoriana esté en un punto rojo. Pero es fácil identificar o señalar cuáles son las causas de esta problemática. Lo que sí es extremadamente complejo es señalar el camino, si es que hay, o identificar también cuáles pueden ser las posibilidades que tiene nuestra justicia de volver a ser lo que fue hace muchos años. El elemento fundamental de las instituciones democráticas y de mantener una democracia que hoy al menos la vemos indeble. Para eso hemos invitado a un distinguido jurisconsulto, hombre público, expresidente del Tribunal Supremo Electoral y un caballero a carta cabal, muy conocido dentro de nuestra sociedad por sus ejecutorias limpias, claras y por conceptos absolutamente igualmente preclaros en lo que tiene que ver con las diferentes problemáticas de las que es consultado. Se trata del doctor Medardo Oleas Rodríguez, que nos acompaña. Medardo, buenos días, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Y pues ahí está suelta la pregunta. Estas son las causas. ¿Cuáles, según tu criterio, podrían ser las soluciones, si es que las hay, para salir de este pozo en el que se encuentra la justicia? Gracias, Germánico, por la invitación. Si bien es cierto que la justicia en el país es problemática, sí hay soluciones, sí hay salidas. Y vamos a analizarles algunas de ellas, porque nuestro sistema lamentablemente es rígido, no permite acomodar una justicia a las reales necesidades de la sociedad. Comencemos explicando que si crece la población, crece la demanda de servicios. Pero nuestro sistema no está diseñado para brindar esa justicia adicional que solicita la sociedad con su crecimiento. Comencemos, por ejemplo, con el presupuesto. El Estado le asigna un presupuesto fijo y ahí hemos visto, por ejemplo, que el presidente de la Judicatura comienza a presentar una serie de recursos pensando que ese es el mecanismo para financiar la justicia, lo cual no es cierto. Basta, por ejemplo, analizar la Constitución de 1998, donde había una disposición muy clara.
establecía que los servicios para menores, alimentos, todo lo que son laborales y especialmente la penal son gratuitos, y me parece bien porque esos son los puntos débiles donde tenemos que dar una justicia gratuita, porque no hay cómo ponerle costos. Pero los demás, ¿por qué tienen que ser gratuitos? Para eso se establecía una tasa. Por ejemplo, el país tiene una gran demanda de parte de las instituciones financieras para recuperar su cartera. Eso casi no es justicia, es un servicio de cobranza que el Estado le da gratuitamente a las instituciones que más recursos tienen. Pensemos, por ejemplo, que todos los bancos y todas las tarjetas de crédito tienen grandes utilidades. ¿Por qué no ponerles una tasa con la cual nosotros podamos atender las necesidades de los otros sectores? Perdón, pero para eso no se estableció el sistema notarial. Es decir, le quitaron al notario el derecho que tenía para facturar directamente al usuario y beneficiarse de esa facturación, para pasarle eso precisamente a los municipios o a la función judicial, para que sea la función judicial la que ese dinero compense el cobro de aquellas tasas judiciales que había en la Constitución del 98. En parte sí, pero lo que hay que eso es ampliarlo, porque si cobramos tasas judiciales por los otros servicios de justicia, vamos a tener el financiamiento. Entonces, de esta manera, el Consejo de la Judicatura tendrá recursos para contratar más jueces, para contratar más salas, ya sean civiles, penales, laborales, contenciosos, administrativos, la primera parte. La segunda es buscar mecanismos más modernos de lo que es el servicio de justicia. Por ejemplo, en el campo laboral tenemos a todas las inspecciones del trabajo que le han quitado una serie de atribuciones, y ahora vemos que los inspectores del trabajo lo que es estar multando a los empresarios. Si volvemos a lo anterior y se pone una disposición de que todos los derechos adquiridos, por ejemplo, sueldos o liquidaciones, le damos la atribución para que el inspector de trabajo ordene su pago, vamos a descongestionar lo que es ya el ingreso de demandas en el aspecto laboral. A efectos de que se presente una demanda solamente ya para declarar ciertos derechos, pero no ya para ordenar el pago de los derechos adquiridos. Entonces, de esta manera tendríamos un sistema de mediación ágil con los inspectores del trabajo que descongestiona a todo lo que es el área penal. Como ocurría hace unos 10, 15, 20 años. Exacto. Claro, yo recuerdo los inspectores del trabajo tenían una labor protagónica, porque además eran prestantes abogados que daban ese servicio. Así es. Lo mismo, por ejemplo, en lo contencioso administrativo, a la Contraloría hay que modernizarle. No pueden estar emitiendo glosas de 200, 300, 400 dólares, que después, claro, el otro con derecho impugne esas resoluciones y congestiona el sistema. Es penoso tener que litigar, por ejemplo, en lo contencioso administrativo. Un juicio dura entre 5, 6, 7 o 8 años. Así es. Entonces, con una legislación moderna que establezca, por ejemplo, mecanismos para que si la cuantía es inferior a 3, 4, 5 salarios, simplemente se emita ahí un procedimiento coactivo como lo tienen ellos, pero no congestionamos a la Administración de Justicia, descargamos a la Administración de Justicia y le dejamos en libertad para que los grandes casos, estos que realmente afectan a la economía, sean los conocidos. Que a los tribunales. Exacto. Claro. Entonces hay mecanismos. Claro, porque la lentitud de la justicia establece la percepción de que no existe. ¿No es cierto? Dicen que la justicia lenta, la justicia que no llega a tiempo, no existe. No existe la justicia simplemente. ¿De qué le sirve a uno, Medardo, muchas veces recibir un fallo a los 5 o 6 años? ¿De qué le sirve? No compensa todo el gasto, no compensa toda la ansiedad, la desesperación que tiene una persona en buscar una respuesta en la justicia a su inquietud. Entonces, obviamente, la gente va perdiendo la confianza en el sistema y determina lo que estamos precisamente estableciendo en estos momentos, que 9 de cada 10 personas en el Ecuador dicen: en el país no hay justicia. Así es. Pero nuevamente hay otra serie de mecanismos. Lo más crítico, por ejemplo, es todo lo que es la justicia penal, porque es muy complicada. Yo cuando hice una visita al ECO 911 pude detectar, por ejemplo, de que al año se presentan más de 5.500.000 delitos.
de los cuales más del 90% son lo que yo llamo delitos menores, o sea, de los delincuentes de la calle, arranchadores de relojes, carteras, celulares, robo de accesorios de vehículos, que hay en todas las ciudades. Y explico esto porque todo el mundo está viendo solo lo que sucede actualmente en la ciudad de Guayaquil con los delitos grandes ya provenientes del narcotráfico, de los sicariatos, de las bandas criminales. Entonces hay que diferenciar lo uno de lo otro. Así es. Entonces la justicia no puede tener este sistema penal acusatorio que es largo. Si nosotros aplicamos el sistema penal acusatorio, demora como 5 años hasta cuando llega la etapa de juicio y se hayan cumplido todas las apelaciones. Entonces la propuesta es que los delitos menores sean manejados con un proceso más abreviado, más ágil. Por ejemplo, el delito flagrante, por si están todos los elementos, está el acusado, el que cometió el delito, está el perjudicado, están los testigos, ahí le cogieron con todos los elementos, sanciónele inmediatamente, pues, y mándele a un centro de rehabilitación, que vamos a hablar de eso, pero sancionemos de forma inmediata. ¿Por qué meterle dentro de un tortuoso procedimiento para por último quedar en nada? Así es. Porque no existe sentencia. Un porcentaje mínimo, pero mínimo, de aquellas causas en las que tú identificas como delitos menores reciben sentencia. Así es, y entran y salen de la cárcel, claro, los delincuentes, y eso es una congestión para el sistema judicial, porque ahí necesitamos una serie de jueces de fragancia, necesitamos una serie de fiscales, con otro agravante que pusieron en la Constitución del 2008, de que el único que puede realizar la investigación en la parte procesal y procesal penal es la Fiscalía. Pero si tenemos 5 millones de delitos y 900 fiscales, ustedes comprenderán que ahí está el cuello de botella. Además, con una fiscalía que no tiene autonomía. Así porque es. La Constitución dice que es autónoma, pero en realidad no lo es. No le han permitido a ninguno de los fiscales el tener un manejo propio de su aparato fiscal, sino que depende de la función judicial del Consejo de la Judicatura, que es quien le da recursos o no le da recursos, es quien posibilita los concursos para la designación de nuevos fiscales o no. Entonces, tampoco es que ha podido desarrollarse la Fiscalía de acuerdo a los planes que tenía especialmente la doctora Salazar para dar un verdadero servicio a la comunidad. Es. Entonces, como soluciones, ¿qué se propone? Que, por ejemplo, sean los policías quienes investiguen todo lo que son los delitos penados con prisión hasta 5 años. Entonces, ellos son los que hacen la labor de investigación con laboratorios, con una serie de principios modernos de investigación, a efectos de que ese proceso investigativo ahí sí sea puesto ya en manos de un fiscal para que él acuse ante un juez. Tenemos el presupuesto indispensable como para que la Policía Judicial pueda ya también actuar independientemente de, digamos, del cuerpo general de la policía. Porque ahora estamos nosotros examinando, perdón, Medardo, que corto, pero ahora estamos, todos los días estamos escuchando noticias de que el comandante general de la policía clama al ministro del Interior por recursos, que no existe el suficiente material como para perseguir, para investigar y para realmente dotar a los distintos laboratorios a lo largo del país de los insumos necesarios para la investigación. ¿No caemos en lo mismo? ¿De que no hay recursos? No, porque, por ejemplo, para hacer la investigación de delitos de robo o hurto de menor cuantía no necesita un laboratorio de criminalística. El laboratorio de criminalística es ya para los otros delitos más graves que no le vamos a quitar las atribuciones a la Fiscalía. Entonces, lo que se va a hacer es preparar a un grupo de policías para que se encarguen de la investigación de estos delitos menores, que prácticamente son técnicas de investigación in situ o técnicas de saberle cómo investigar al detenido. Pero son procesos más sencillos que buscan eliminar la delincuencia en la primera etapa, porque la finalidad de esto es, por ejemplo, cambiar todo el concepto. El concepto ecuatoriano es cogerles a los delincuentes y embodegarles, perdónenme que utilice esa palabra, en un recinto que se llama cárcel, no son centros de rehabilitación. Y la propuesta es también más simple: obligar a que todos los municipios del Ecuador tengan un centro de rehabilitación. ¿Qué es un centro de rehabilitación? No es otra cosa que un galpón donde entran 500 personas en literas, no hay celdas individuales, hay al lado un comedor, hay una granja de producción, porque cambia el concepto. El concepto es que el detenido sea el que produzca sus propios alimentos. El Estado no tiene por qué pagarle la alimentación.
Ahora llegamos al extremo de que un catering privado alimenta a los presos. Es un absurdo. Es verdad, es verdad. Entonces dicen, ¿y el financiamiento? Pero señores, ahí está el financiamiento, porque las ciudades tienen dos problemas graves. Primero, la delincuencia de la calle, y segundo, por ejemplo, la recolección de basura. Entonces lo que se propone es que en estos centros de rehabilitación comiencen a procesar la basura orgánica que causa tanto daño al país. Porque, por ejemplo, como sucede en Quito, cogen la basura orgánica, le van a enterrar en el Inga y la basura orgánica comienza a pudrirse, y cuando se pudre simplemente llega hasta el nivel freático por los famosos lixiviados. Entonces, con este sistema se coge la basura orgánica y se les entrega a estos centros de rehabilitación para que procesen y lo hagan basura. Para hacer basura solo se necesita picar, amontonar, cubrir con un plástico e irle rotando y controlando la humedad. Exactamente en unos 100, 120 días, la basura, que es un dolor de cabeza para el Ecuador, se convierte en abono, que sería la solución para el campo, la solución para los sectores más pobres. Y todos los municipios, como cobran una tasa por la basura, ahí están financiando. ¿Qué otro problema tienen las ciudades? Por ejemplo, las famosas escombreras. Le ponemos junto a la cárcel donde vayan a botar los escombros, para que los presos destruyan esos escombros y hagan adoquines. El adoquín también es una solución para todas las calles que necesitan las ciudades. Entonces se empata un problema de la ciudad con las necesidades que le pueden cubrir los presos. Y sobre todo, le estás rehabilitando verdaderamente al preso, al delincuente, aquel que ha caído en un mal camino. Le estás enseñando que puede producir, que puede trabajar, que no es necesario irse por la izquierda para poder tener recursos para alimentación, para sus hijos, para sus familias, para sus necesidades. O sea, a mí me parece muy novedoso y muy interesante el asunto, ¿no? Sí, y además todo lo que produzca esto, porque vamos a vender el abono, vamos a vender los adoquines, primero sirve para mantener al centro, ¿no? Claro. Y después se abre una cuenta en un banco para que todos los presos tengan un beneficio, para cuando salgan con algo de recursos, porque si no sale de la cárcel, ¿y qué va a hacer? Y además se les da cursos de capacitación en materias o especialidades o trabajos pequeños, por ejemplo, que sean pintores de brocha gorda, brocha corta, limpiadores de vidrios, los que hagan las instalaciones telefónicas, etcétera, etcétera. O sea, que salgan con otra visión. Descongestionado el sistema con la gran volumen de delincuentes que causa muchos problemas y todos a cargo de los municipios. Imagínense en 227 centros de rehabilitación en el país, en vez de las cárceles. Ahí sí nos dedicamos a los grandes delincuentes, a esos que están aterrorizando el país. Entonces para ellos hay otro tratamiento, porque para ellos prácticamente no hay rehabilitación. A estos hay que aislarles, porque por ejemplo un delincuente que es un jefe de una gran mafia, lo que hay que tenerles aislado para que no estén en comunicación con los otros y sigan mandando desde las cárceles. Así es. Para ellos son... Sigan operando desde las cárceles, ¿no? Las prisiones como las que hay en Estados Unidos para Chapo Guzmán, ahí le tienen aislado. Entonces es otro tipo de tratamiento. Y lo mismo es otro sistema, por ejemplo, para todos los involucrados en la corrupción. Si la Contraloría General del Estado hace un proceso de auditoría para ver qué pasó con los fondos públicos y se emiten un dictamen donde se establecen responsabilidades civiles o penales o administrativas de multa. En el caso de presunción penal en el manejo de los fondos del Estado, ¿por qué tiene que ir ese informe a indagación previa, o sea, la investigación inicial? Vaya ya a la etapa intermedia, instrucción directamente fiscal. Instrucción, ¿no? Claro. Entonces llega instrucción fiscal y la Contraloría presenta su estudio, el fiscal llama a los auditores a que ellos presenten un informe y declaren y amplíen cómo se realizó todo este proceso de investigación, y naturalmente los acusados puedan también defenderse, puedan utilizar todos los mecanismos a efectos de desvirtuar, y si no pueden, se confirma eso e inmediatamente pasamos a la etapa de juicio. Correcto. Entonces, Sí. de esta manera descongestionamos el sistema, porque repito, el sistema penal acusatorio fue diseñado, yo no sé para qué país. 1 año para la indagación previa, 1 año para delitos con prisión, 2 años para la reclusión. Solo en esos, señores, pasamos toda la vida. Entonces hay que buscar un sistema más moderno, más ágil. Aplicable, que sea aplicable al país.
Así que no es. sea una copia de legislaciones como regularmente ocurren. Así ¿no? es, pero estas son cosas que hemos venido estudiando desde hace mucho tiempo y queremos presentarles como alternativa para que vean que en el Ecuador sí puede tener y funcionar una justicia moderna, eficiente. Y lo que estamos viendo, sí puede existir sobre todo una rehabilitación penitenciaria, que es lo que más nos preocupa actualmente, ¿no? O sea, entras por el robo de un celular y terminas de narcotraficante. Sí, a ver, Germánico, lo que tú dices es una cosa importante. Los ciudadanos tienen que tener presente una cosa. Cuando un delincuente es sancionado le imponen una pena, es decir, un tiempo que tiene que pasar en prisión. Pero sale a los 4 o 5 años, o sale y si no se le ha rehabilitado, Graduado de delincuente. sale especializado en delincuencia, por eso se les dice que las cárceles son las universidades del delito. Así es. Entonces, estamos nosotros manejando muy mal el concepto. Aquí más tenemos el concepto de la revancha, de que la no sanción. caes, hay que tenerle encerrado. Claro. No, señores, hay que pensar que el señor va a salir de la prisión y tiene que salir rehabilitado. Por eso lo que se busca es que cuando ya salga, incluso hay oficiales de control para ver qué está haciendo, cómo se le ayuda, para que no quede libre y no comience a delinquir. Claro, nuevamente. hacerle un seguimiento al post sanción, ¿no? Así es. Claro. Entonces, de esta manera, miren ustedes, tomando ciertas medidas, descongestionamos el sistema de administración de justicia, y cuando esté descongestionado, vamos a tener un sistema más ágil. Claro. Un sistema que responda a las necesidades del país. Sí. Claro, está ahí siempre atado con lo que tú dijiste, la estabilidad, la profesionalización, evitar la corrupción, todos esos mecanismos que también son necesarios para tener un sistema de administración de justicia eficiente. Pero miren ustedes, soluciones hay. Entonces comencemos a debatir. Por ejemplo, este medio de comunicación y este programa nos permite dar luces, explicar de que sí hay luz al final del túnel. Exacto. Y que podemos seguir analizando una serie de cosas. Lo que ocurre es que, y esto, tenemos que coincidir dolorosamente, especialmente en los gobiernos anteriores, a aquellas personas que tenían o tienen experiencia, conocimientos y que pueden sugerir procesos de cambio o mejoramiento del sistema, fueron apartados. Se prefirió a jóvenes que con un discurso novedoso trataron de implantar en el país algo que no podía darse, que era ajeno a nuestra realidad. Por ejemplo, el de la sanción. ¿Qué se ha hecho en cuanto a política penal para fortalecer los procesos de rehabilitación al penado? Medardo, no ha existido absolutamente nada, más allá que el discurso del ministro de la rama cuando se posesiona. ¿Qué ha existido, por ejemplo, para posibilitar un servicio más ágil en el tema sanción al delito menor? Es que no se hace nada, y tampoco, por ejemplo, se hacen procesos de rehabilitación, porque hay otros temas importantes que también congestionan al sistema. Por ejemplo, el caso de la violencia contra las mujeres. Hay grupos de mujeres que cuando le sancionan a un ciudadano y las mujeres dicen, sí, por fin. Yo les decía, señoras, ¿por qué no ven las estadísticas? Ustedes saben que en el Ecuador, por ejemplo, se denuncian al año 400 denuncias de violencia física, psicológica y sexual contra las mujeres. 400,000. Y la solución no está en la cárcel, sino precisamente está en la rehabilitación. Porque eso hay que pensar que si no tenemos procesos de rehabilitación, solo pensando que la justicia les va a sancionar, vamos a componer una conducta que no es la adecuada de ciertos sujetos que por falta de educación, por falta de convicción, están cometiendo precisamente estos abusos contra las mujeres. Entonces la solución no es solo meterles a la cárcel. Es igual que cuando alguien no paga alimentos a la cárcel. No, señores, yo le mando a trabajar, porque además si le mando a la cárcel es un problema para el Estado que tiene que alimentarle a este vago que no está dando de comer a sus hijos cuando yo bien puedo hacerle trabajar para que con esa producción ayudemos a los niños. O sea, hay mecanismos alternativos a lo que es simplemente la prisión, el castigo, que no conducen a nada. Yo creo que tenemos ya que pensar en otra manera de ver, visualizar todo lo que es la justicia. No se habla aquí, por ejemplo, de prevención.
Las respuestas, si ustedes ven, por ejemplo, a todos los candidatos que están participando en esta elección, es más policías. Pero sí, señores, el señor Lasso mandó, creo que, a la calle a 5,000 policías no preparados adecuadamente, les puso el uniforme, les enseñó a trotar, a marchar ya a las calles. Esa no es un policía. Ahí están los resultados. Es la verdad, es la verdad. Bueno, realmente hemos recibido una clase magistral del doctor Medardo Leas Rodríguez, a quien agradezco su comparecencia ahora, y realmente hace que empecemos una nueva jornada, Medardo, a la que quiero comprometerte, para una mesa redonda con otras mentes preclaras, como eres tú, para que sigan guiando a las autoridades. Nosotros creo que estamos ya en una edad en la que ya no nos interesan los cargos públicos, ni nos interesan las figuraciones de carácter político, sino hacer contribuciones cívicas con otros distinguidos abogados. Te quiero comprometer, repito, para que no sea esta una visita casual, sino que sea la primera de muchas, para tener la posibilidad de entregarle al Estado soluciones y ya no tanta crítica que lo único que hace es desesperanzar al ciudadano ecuatoriano. Tenemos salida, señores, y luchemos por esa salida. Tenemos una justicia a la que podemos recobrarla con personas como el doctor Medardo Leas, que están dispuestas a generar con su experiencia, con sus conocimientos, una importante contribución para ella. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Nuestra Justicia, un programa de opinión y controversia con la conducción del doctor Germánico Maya.